Аргентина уже 7-й год совершает кругосветку на автофургоне, который... Siento que la buena suerte fluye en nuestras venas. Ahí está. Llegamos a la Plaza Roja de Moscú. Bueno, estamos intentando hacer una foto, pero no hay caso. Lena, ¿no querés hacer la foto? Acá vamos con la OMA por el Kremlin casi, todavía no llegamos. Llegando al Kremlin, fíjate dónde estás, OMA querida. Qué alegría, por Dios. Hermoso Buenísimo, Moscú, buenísimo Moscú, buenísimo. Muy lindo. Buenísimo. Por allá, por aquella parte está la parte nueva de edificios modernos y todo esto es la parte central de Moscú. Y una cosa rara que nos pasó es que el otro día cuando entramos por primera vez, que solo lo cruzamos, ahora estamos yendo adentro a pasear por Moscú, se nos bloquea el GPS, se nos bloquean todos los teléfonos, todos los GPS que tengas, y nos decían que es porque el Kremlin tiene bloqueado todos los satélites alrededor para bloquear cualquier dron, bomba, cualquier cosa que quieran mandar, está todo bloqueado. Entonces, claro, te estás acercando al centro y se vuelve loco, de repente se vuelve loco el GPS y tenemos los dos teléfonos y con aplicaciones diferentes y como que se tildan. Sí, y quedamos nosotros dando vueltas, no sabíamos para dónde salir. Así que sí, estuvimos el otro día cuando llegamos, nos fuimos a comer con los argentinos que conocimos, ¿no? en la fiesta esta latina, comimos juntos, en la fiesta latina no, en un encuentro de argentinos. Y ahora estamos yendo a una fiesta latina que se hace acá en el Jardín Hermitage, un parque verde que hay acá en el centro de Moscú. Así que estamos yendo para allá. Estos 2 días estuvimos en la casa de esta familia. Ella es una bandera chica... yankee. Una bandera yankee gigante. ¿A dónde? Mirá. O algo así, a ver, la de Rusia y allá el edificio al lado. ¿Será algún edificio o la embajada? Seguramente la embajada americana. Es raro que no tenga tanta valla, ¿no? Sí. Bueno, vallas tiene. Tiene, pero no como suele ser en otros países. Bueno, no sabemos si es la embajada, quizás lo sé. Bueno, y les contaba que estuvimos en la casa de estos chicos de Natalie y Dieter, un alemán y ella una argentina de Santiago del Estero, que nos prestaron su casa para lavar ropa, nos duchamos, bueno, fuimos a comer juntos, la pasamos súper bien. Ahí se ve todo el lío de ropa limpia para doblar, pero nos teníamos que ir porque empezaba la fiesta esta que empezó temprano, pero a las 5 de la tarde, 5:30 era, sí, había un show de tango. Así que vamos a ir a verlo, a ver si podemos disfrutar un poquito y ver si hay un poquito de ambiente, fiesta latina. Un poco de ambiente latino, hablar un poquito de español. Hay jodas, sí, hay fiesta por todos lados, che. Estamos en verano. Estamos no, porque obviamente nos pasamos porque se tildó el GPS y nos pasamos y ahora estamos intentando regresar por dentro y está, bueno, hoy es sábado, pero y verano, todo el mundo en la calle, lleno de fiestas, de juntadas, ahí exposiciones, mucha vida ahí en Moscú. Y la gente muy buena onda, simpático, nos sacan fotos, se bajan del coche, se dan vuelta a saludar, nos filman de las casas. La verdad que muy buena onda. Se nota ya la vibra. Bueno, toda la que venimos recibiendo en Rusia, lo que pasa es que acá hay más gente, entonces, pero nos pasó en todos lados igual. Y sí, en Moscú nos encontramos con algo que no esperábamos, un festival latinoamericano en pleno centro de la ciudad. Durante el fin de semana, el Jardín Hermitage se llenó de música, de bailes, de colores y mucha, pero mucha onda latina. Nosotros aparcamos la autocaravana en la puerta, colgamos nuestras postales, los bolígrafos y ahí nomás se armó la charla con todo el mundo.
Fue una oportunidad genial para conocer a latinos viviendo en Rusia y también a rusos súper curiosos e interesados por nuestra cultura. El evento lo organizó el gobierno de Moscú junto a la Casa de América Latina y no faltó nada. Trajes típicos, cine, talleres, comidas, desfiles, shows de tango. Nos sentimos como en casa, pero en el corazón de Rusia. Bueno, a ver, estamos con Andrés. Acaba de llegar Andrés con, bueno, primero con esto que nos va a mostrar, que para nosotros es nuevo. Sé que alguien lo comentó o algo lo dijo, pero para nosotros es nuevo. ¿Qué es esto, Andrés? Sí, es extracto de yerba mate con agua y con poca gasificación. Sin azúcar, sin conservantes, sin nada. Muy bien. Un producto novedoso. Lo saqué porque estaba de vago, tenía tiempo, pensé que puedo hacer nuevo para que conocen mate en Rusia, porque acá poca gente sabe. Conocen mate, sí. Y prueban, lo abren y prueban. A ver. ¿Lo tengo que tomar frío? Sí, frío, sí. De la nevera, lo pongo en la nevera como si fuera... Con hielo, con limón, en un vaso está también. Mirá. Pero eso para probar ahora. Claro. Ahora mismo, Sí. en directo. Ahora mismo, a ver, dale. En directo. Pongo la cara que pongo, ¿eh? Tiene un saborcito a Yerba mate. a yerba y tiene gas, que a mí me gustan las cosas gasificadas. Buenísimo, refrescante. ¿Sí? Bueno, gracias Andrés, Saludos. que además es Sí. argentino, llega a 30 años viviendo en Rusia y mira lo que nos trajo. Además, Y también nos salva, porque nosotros conseguir yerba es muy complicado. Y nos trajo esta yerba, que también es de la misma marca de ellos, que se llama la Reserva del Che, sabor tradicional con palo. Y esta que es como una barbacoa, sería como un ahumado. Sí. mira. Pero también quiero aclarar que Reserva del Che no es del Che Guevara, es argentinismo, el Che. Claro, Che, Che, claro. Es Che, Reserva vení. del amigo. Claro. Sí, Ah. sí. La estrella es como símbolo de la estrella Canopus, que ayudaba a los primeros marineros llegar hasta la costa donde ahora está Buenos Aires. Ah, qué bueno. Bueno, encima tenemos lección de historia también. Muy buena historia. Qué bueno, Muy buenísimo, muchísimas gracias, la vamos a probar. Qué Mañana bueno. tranquilitos, vamos a abrirlo, vamos a probar, vamos a hacer una buena cata de... Sí, a De mí yerba. me encanta porque con argentinos hay pocos acá, pero yo miraba que ustedes viajan con la familia, siempre toman mate y los argentinos, para los argentinos, el mate tomar en una forma con personas que conocen, Claro. mira, es algo que te hace sentir orgullo que sos argentino. Claro. Sí. Como sentirte de cerca de casa, ¿no? Sí, También. sí, claro. porque yo... Y nos mantiene en la tierra, ¿no? Sí, Que te claro. mantiene en la tierra, Y por en más tu como tierra, yo me en nuestra crecí tierra. acá, pero mis padres son de Misiones, hijos de los primeros pioneros. Ah. Y se instalaron allá y empezaron esa industria de yerba mate. Por eso, para mí, yerba mate es un poco más que una bebida. Y viviendo Claro. acá, me gustaría que gente conoce cultura real del mate y por más consume yerba, muy buena yerba casera. Es que es una producción de yerba mate casera, no es industrial. Qué bueno. Van a sentir el sabor que es duradera, sabor intenso, no pega fuerte, pero te da una energía muy positiva. Bueno, eso ustedes Qué van a bueno, notar mañana. gracias. Y cuando pensábamos que el día no podía ser más especial, llegaron las cámaras de uno de los canales más conocidos de la televisión rusa. I have three. One is 10 years, one 7, have 2 years. Nos hicieron una entrevista en pleno festival preguntándonos cómo llegamos hasta Rusia con nuestra autocaravana y qué nos estaba pareciendo el país. Pero lo más lindo fue que también hablaron con los rusos que estaban ahí, que contaron cómo veían ellos nuestra historia. Я купила ручку на память, просто на А память. вы специально приехали или мимо просто шли? Вообще специально. Люди путешествуют вокруг мира, вокруг света, просто на вагончике. Это и даже есть возможность пообщаться с ними и просто взаимодействовать личное. Это очень волшебное впечатление. Объявление приветствия. La nota salió unos días después en la televisión abierta y así fue como esta aventura llegó a miles de hogares en toda Rusia. Camboya, Turquía, Irán, India, Malasia, Australia, Thailand,
Pakistan. When you Вы планируете когда-то перестать путешествовать? I don't know. Я не знаю. Say in 1 year stop. Сначала я себе говорил, год, потом 2, 3, 4. Сейчас 7 лет мы путешествуем. Для меня, наверное, самое сложное — оставаться в одном месте долгое время. Too much time. Too much people, very friendly. Очень много людей настроены к нам настолько дружелюбно. Все угощают нас постоянно кофе, говорят «добро пожаловать в Россию». Мы себя чувствуем тут прекрасно. Дороги отличные. Мы решили пересечь Россию, чтобы не упустить ничего из того, что мы могли бы здесь увидеть. 3 days stay here. После того, как мы провели у вас всего 3 дня, люди настолько вдохновили нас своим отношением, что мы решили изменить планы и дальше ехать по России. Где и когда закончится путешествие этого фургончика, его обитатели сказать пока затрудняются. Из Москвы они планируют направиться в Санкт-Петербург, затем в Эстонию. На этом конкретные планы заканчиваются. Да и нужны ли они? Ведь эти люди говорят, что нам принадлежит весь мир. Buenos días. ¿Querés saber qué hacemos en Moscú y qué estuvimos haciendo sobre todo en los últimos 3 días? Nada. Absolutamente nada. Llevamos 3 días metidos en la covacha, descubrimos este parque. Mirá, los enanos ahí no paran, ya nos hicimos dueños del parque, de la zona, pleno centro de Moscú, pero el lugar es muy tranquilo, lleno de verde. Acá a 200 metros tenemos el metro. Vinimos acá a cenar a la casa de Bianca y sus papás, que nos invitaron a comer unas buenas empanadas. Encontramos este lugar y después de la cena nos volvimos acá. Por lo general en Moscú es carísimo el parking, es por hora durante las 24 horas y es muy caro, pero encontramos justo estos 200 metros o 100 metros que es gratis, no se paga nada, entonces nos quedamos tranquilos, conseguimos agua, este parque para los nenes, hay un supermercado a 100 metros a la izquierda y otro a 100 metros a la derecha, tenemos un centro comercial a 300 metros, pero no nos movimos en estos 3 días. Hoy vamos a arrancar, después de 3 días de descanso. Necesitábamos un descanso, la verdad que necesitábamos desconectar de todo, arbolitos, tranquilos, descansar, tirarnos, tocar un poquito la guitarra, que los nenes pinten, saquen todos los juguetes. Así que nada, ahora nos vamos a recorrer un poco Moscú. Chicos, vamos a prepararnos para salir al centro. ¿Vamos a dónde? Y al final vamos a entrar al metro. Por primera vez vamos a entrar a la famosa red de metro de Moscú. Ahora estamos en Kievskaya y vamos a hacer la línea 5. A ver cómo nos va en el metro. Tenemos que hacer la línea 5, esta que es la marrón, hasta la roja. Y después la roja es la que va recto hacia la Plaza Roja. Ticket. ¿No viene así? Sí, mirá. Qué bonito. Toda la gente como... Y nosotros... Es súper largo este, ¿eh? Sí. Y no es de los más largos, ¿sabes? Hay unos que son súper, no sé cuánto decían como... Bueno, hay otros que son mucho más largos que este. Está muy bueno. ¿El tren no está? Está toda con esculturas, estatuas, Primero, adentro es... Uy, adentro, pará. adentro y afuera. Ahora se acaba de ir el tren, pero es imposible hablar dentro del vagón y fuera en los andenes lo mismo. Son muy ruidosos, pero cada vez que abren la puerta es increíble. Sí, las esculturas, las pinturas que hay en cada salida es terrible. Mirá, estas son todas de bronce. Y la gente va tocando, están todas marcadas porque tocarle el hocico al perro trae suerte, tocarle la rodilla trae suerte.
Entonces ves mucha gente que va caminando y van tocando distintas partes de las esculturas de bronce. Sí, parece un museo. Vos fijate que todos van con armas, o sea que la cultura de la defensa de la tierra y de la agricultura y del trabajo duro se ve reflejado en casi todo lo que estuvimos viendo de esculturas y pinturas de Rusia, ¿no? Sobre todo acá en Moscú. Ahí le estaba tocando a la señora del hocico y sí. se agarró un buen rato. Siento que la buena suerte fluye en nuestras venas. A mí. ¿Y a vos también? No estaría mal vivir en Rusia. ¿Te gusta Moscú? Sí. ¿En Rusia o en Moscú? Bueno, Moscú. Moscú. ¿Te gusta la ciudad, no? Ahí está, ahí está. Wow, qué bueno. No pudimos estacionar a la goma, pero llegamos a la Plaza Roja de Moscú. Y ahí tenemos a la famosa Catedral de San Basilio. Esto, el Kremlin. Bueno, estamos intentando hacer una foto, pero no hay caso. Lena, ¿no querés hacer la foto? No. Esto también es parte de la vida viajera y del turismo. Cuando decidimos venir a un lugar importante, están todos cansados, nadie quiere hacer fotos. Pero bueno, estamos acá y estamos disfrutando, por lo menos lo vemos. No sé si vamos a tener las mejores imágenes, pero estamos en un lugar hermosísimo de Moscú. Hoy nos vinimos al mercado de Ismailovo, que está a las afueras del centro de Moscú, sigue siendo Moscú. Es un mercado muy grande, muy famoso, muy conocido y los precios son mucho más económicos que lo que es, por supuesto, en el centro de la ciudad. Así que vamos a recorrer un poquito y ver qué tipo de souvenirs y de recuerdos nos podemos llevar de Rusia. Probando gorros para el invierno. Ya desde antes de Mongolia que me quería comprar uno de estos. Y Ah, bueno ese. Sí, es buena pinta, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamas? Damiani. Pepe. De Pepe, de Perú Y de Cuba. y de Cuba. Muy bien, mira el puesto que tienen acá en el mercado. Unas cosas súper bonitas. A ver, Lua, ¿qué te llevas? Una pulserita. A ver. Ah, muy bien, qué guapa. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Cuánto llevan viviendo acá en Rusia? 18. Y 12 o 13 años. 12. ¿Ya hablan ruso o qué? Un poquito. Un poco. No, él sí habla. Ese sí habla bien. Es un poquito difícil, pero hay que dedicarle. Es difícil, sí. No queda otra, no queda otra. No, hay de otro, ¿no? Y eso que ahora ya ponen los avisos publicitarios o de tránsito, ¿Sí? letras en latinas. Antes solamente era Solo cirílico. ruso. Ah, cirílico, Y claro. mi carta era
Había que aprender Claro, todo. muy complicado. Nos pasó lo mismo en China, que ya también le cambiaron el chino y también lo tenés en inglés. Mira, mira lo que encontramos acá. A ver, Lian, ¿lo abrís? Vamos a abrirlo. Ay, que lo vea. Y mira, ¿quién tenemos acá? Martín. Yes. Al Dibu, María. Di María, Álvarez. y Scaloni. Muy Super bien. bellísimo, bellísimo. Champion. Espectacular. Y acá estamos haciendo Por favor. el honor. How much is price? 3.000 rubles. Oh, Sorry, it's a idea pintada. Yeah. 2.800. okay. For you, por familia, 2.500. Descuento. No, only here. It's my wife, Natalia Alexeyevna. Moscú, ruso, no chino, ruso. Okay, yeah. Pintada a mano, sí. Okay. Y super idea original Yes. por familia. Muy bueno. ¿Y vos? Ahí es señorita. Messi Club, Inter Miami. Yeah. Messi Paris Saint-Germain. Yeah. Messi Barça. El Barcelona. Да, Messi Old Boy. Ay, no, Story. Y News. Messi Small Champion. Ah, el Messi. Ah, Y el muy Messi. bueno. El Messi de Argentina. Muy bueno. Different idea. Yeah. It's a national, it's a club. Muy bueno. Pasivas. Пожалуйста, Pasivas. Y 250 metros después del mercado encontramos este como centro comercial que nos dijeron los chicos peruanos que se comía, la mayoría de la gente venía a comer acá al patio de comidas. Pedimos este combo para nosotros que viene con ensalada, la sopa borsch, que es la típica de Rusia, y esto es un puré de patatas con carne, una salsa de carne y pimientos por ¿cuánto, López? 350 rublos. Todo Todo esto, cada plato, o sea, cada menú 350. Con el té incluido. Y pancito. Y pan, sí, bastante bien. 350 son 4 por 8, 32. Más o menos. Y acá los chicos están comiendo. ¿Qué es esto? A ver. Una hamburguesa con. ¿Hamburguesa con papas? Sí. Esto, Rostix, Es el KFC. es lo mismo que. Es lo mismo que el KFC. Porque acá en Rusia, como está la guerra con Ucrania, cambiaron las cosas. Sí, están sancionados, entonces se fueron. El Rostix es el KFC. Le cambiaron el nombre y ahora se llama Rostix. Y te venden patata, hamburguesa de pollo y el refresco por 150 rublos. La verdad que ese está muy, muy, muy barato. Señoras y señores, con las imágenes del canal de Moscú y llorando, y lloviendo desde que salimos. Llora Moscú porque nos vamos. Nos vamos de Moscú, vinimos por una semana y estuvimos más de 2. La verdad que es una ciudad, voy a cerrar porque no se escucha. La verdad que es una ciudad hermosa. Nos faltaron de ver millones de cosas, por supuesto. Tuvimos mucho tiempo que compartimos con gente que conocimos acá, que la verdad que es lo que más nos gusta a nosotros, más que hacer turismo. La pasamos muy bien. Conocimos muchos argentinos también que viven acá, así que excelente Moscú, otro destino para volver, ¿no? Moscú fue de estos lugares que haces comunidad, conociste mucha gente, te mostraron lugares de la ciudad, pudimos hablar un montón con la gente. Hay otras partes en que no nos pasa lo mismo, por ahí hacemos más visitas turísticas o porque no terminamos de conocer mucha gente y vamos a la nuestra, pero acá estuvo bueno porque conocimos un montón de gente, tuvimos un montón de distintas opiniones sobre la guerra, sobre la política, sobre el dinero, sobre Moscú, sobre los rusos, sobre la migración. Entonces la verdad que estuvo muy entretenida, fue muy dispar también las opiniones de la gente, mucha gente que lleva muchos años viviendo acá, hablando ruso y todo, así que descubrimos Moscú
de una forma muy buena, como nos gusta a nosotros. Por eso también se extendieron casi 10 días más de lo que teníamos pensado. Pero bueno, ahora San Petersburgo. Y Moscú, como decía antes, nos despide con lluvia, está triste porque nos vamos. Nos hubiésemos quedado más, muy interesante Moscú, muy bueno. Lindo, limpio, fácil de manejar, hay horarios picos, pero viven 13 millones de habitantes. Pero muchos carriles, muy bueno para venir con el coche sin problema. Sí, así que ya estamos ahora a 665 kilómetros de San Petersburgo. Cuando salimos hoy de la mañana estábamos a 700 y un poquito más de kilómetros. Solo hicimos 20 o 30 porque recién hicimos la salida de Moscú y ahora ya estamos subiendo. Hoy día de ruta, preparamos el mate, nos agarró lluvia, ya pararemos en un momento igual porque está lloviendo mucho me parece, y bueno, con calma porque hay bastantes kilómetros. La idea no es llegar hoy, pero ya empezamos camino hacia San Petersburgo. A ver cómo lo solucionamos ahora, porque ¿qué pasó? Nos metimos en la autovía, una parte que nos sacaba para peaje. Nosotros habíamos mirado en internet y salía que nos salía, por ejemplo, no sé, 2000 rublos ir por acá. Y sí o sí nos metió por esta ruta. Dijimos, bueno, vamos a hacer este trayecto y en la salida nos vamos. Pero cuando nos leyó automáticamente que pasamos, nos leyó la altura y nos puso tarifa 3 de camión. Entonces ahora nos está saliendo un par de kilómetros que hicimos hasta la otra salida como unos $30. Y justo ahora no tenemos el efectivo porque estábamos con lo justo, no cambiamos. Y vamos a cambiar en la próxima ciudad. Pero contando que nos salía en internet, miramos un artículo y ponía que esos $30 salía todo el camino hasta San Petersburgo. Hicimos 80 kilómetros, una cosa así. Y nada, tampoco podemos pagar con tarjeta, entonces ahora estamos hablando con la chica a ver cómo solucionarnos, si nos aceptan dólares. Pero claro, es la tarifa 3, estamos pagando como si fuéramos un camión de transporte. Nos mostró la tabla de precios y es verdad que pone que a partir de los 2,60 metros entra como track. Hay dos precios, o camión grande o vehículo. Y aparte nos agrega, nos está mostrando ella en la tarifa, porque todo esto es por la computadora, no tiene nada que ver la chica, que las tarifas cambiaron hace 10 días y que subieron los precios. Ahora nada, hablando un poquito con el traductor, a ver cómo lo solucionamos, si se le pagamos un par de cosas en dólares y otra cosa en rublos, porque las tarjetas acá no nos funcionan. Todo un temita, Pará, mirá, la chica me está diciendo que ella me da de su dinero 1000. La chica me está diciendo que me da de su dinero 1000 rublos y que yo le dé $11 según el cambio de Google. ¿Ok? Oh, es pasiva. Thank you. Okay. Nos está ayudando ella con eso, con los dólares. Pobre, pero bueno, no sabíamos que iba a pasar eso. Muy buena onda. Thank you. 2850, no sé cuánto es, fíjate. Okay, thank you. It's for you. Instagram, YouTube. Oh, thank you. Bye bye. Pasiva. No solo nos tuvimos que ir de la ruta de pago de la autopista, porque nos salió carísimo el chiste. No hicimos ni 30 kilómetros creo y pagamos 30 euros. 30 dólares. Así que nos vinimos por la ruta alternativa, por la nacional, pero se largó a llover un montón. Y lo más gracioso es que seguimos con el problema de los limpiaparabrisas, que no sabemos por qué, con el motor nuevo y todo, limpia 2 o 3 veces y se queda ahí quieto y no se quiere mover más. Así que no nos queda otra que sí o sí tenemos que parar y esperar a que deje de llover. Estuvo bueno porque llegamos de noche y en vez de ponernos a dar vueltas vinimos a tiro fijo. Hoy a la mañana nos encontramos estamos en el medio de un evento. Va a continuar, ¿no? Continuará igual. Sí, porque está en el agua. Hace 3 días que no para de llover en San Petersburgo. Creo que es la primera vez en ¿cuántos años de viaje? Más de 7. El metro más profundo de todo el mundo.